Digan en el nombre de Jesucristo. Hoy quiero compartir un versículo, un versículo que no es fácil de entender, pero solo con la ayuda del Espíritu Santo y escudriñando las Escrituras podemos entender el verdadero mandato, hermanos, acerca del bautismo, que para mucha gente suena un poquito confuso, que para mucha gente es recibido de una forma con fe, pero la palabra de Dios nos demanda y nos dice que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para poder nosotros entender que nos habla el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vamos a escudriñar un poquito acerca de este versículo tan famoso acerca de los trinitarios, acerca de las personas que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a entender realmente ese versículo, el mandato que tiene el Señor Jesucristo a través de ese versículo, y el cual cumplen los discípulos, los apóstoles, porque ellos entendían, sabemos perfectamente que ellos entendían, por lo cual es importante pues llevarlo a cabo. Desde mi punto de vista, creo, porque en la Escritura, en el libro de Juan, capítulo 3 en adelante, Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de los cielos. Entonces el bautismo es algo importante, y no lo hagamos menos, simplemente hay que escudriñarlo, ¿sí? Dice la Escritura así en Mateo 28, 19: ir a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre, escuche bien usted, el nombre, habla de un nombre, del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted se pone a entender la palabra nombre, hace referencia a un hombre, no a postulaciones. La palabra Padre es una postulación, la palabra Hijo es una postulación, la palabra Espíritu Santo es una postulación, no son nombres. El verdadero nombre, por ejemplo, podemos citar un versículo en la Biblia, por ejemplo, podemos encontrar que es Ezequiel es un nombre, Jeremías es un nombre, sí, Mateo es un nombre, nuestro Señor Jesucristo es un nombre. Entonces vamos a entender cuál es el nombre que nos hace referencia a Mateo 28, 19. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice ahí que no son nombres. Dice nombre: hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. ¿Cuál es este nombre? Es lo que vamos a entender ahorita con la Escritura. Entonces vamos de lleno a la palabra. ¿Quién es el Padre? Según Mateo 28, 19. Y tomamos la palabra de Dios, sí, conforme a la doctrina del verdadero evangelio que el Señor Jesucristo realmente vino a traer, ¿sí? Entonces empezamos, dice en la Escritura en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Ahí dice claro que Jesús, siendo niño, iba a ser Padre eterno. Entonces podemos encontrar que también Jesucristo como hijo es, como Padre también lo es. Entonces esa es una parte de un versículo. Ahora vamos a Juan 14, 8 y 9. Esto fue porque Felipe era un hombre incrédulo. Felipe no creía que el Señor Jesucristo era el Padre. Era el Padre. Entonces, si tú lees las Escrituras y te encuentras con estos textos bíblicos donde Jesús aclara que Él es el Padre y que no tenemos que ser incrédulos, ¿por qué tú también te haces incrédulo? Porque si Jesús te responde que Él es el Padre, ¿por qué tú no dices y lo aceptas también como el Padre, como el Señor y Dios? La Escritura nos dice así, Juan 14, 8 y 9. Felipe les dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Entonces Jesús respondió: tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínense esa declaración tan fuerte. No hay cosa tan más difícil, por así decirlo. Si alguien, en este caso el Señor Jesucristo, te dice: yo soy el Padre. Imagínate tú cómo no poder entender eso. Ahí vemos una postulación. ¿Cuál es el Padre? Jesús. Vamos con el primero, Jesús. Entonces, ahora vamos en Juan 14:8, un poquito más adelante, 14:18. Cuando Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Si usted se pone a analizar, el único que puede dejar huérfano a alguien son los padres. El único que puede dejar huérfano a alguien es el padre. No es la tía, no es el hijo, no es el hermano. Es el padre. Es importante que usted escudriñe por qué Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él se estaba postulando como el Padre y no lo entendemos. ¿Sí? Ahora vamos a entender que Jesús es el Padre. Nos lo está diciendo la Escritura. Ahora vamos un poquito más acerca de lo del Hijo, porque hace referencia a Mateo 28:19 en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ya vimos con el Padre. ¿Quién es el Padre? Jesús. Nos lo dice la Biblia, ¿cierto o no? No tenemos que dudar de la Biblia. Ahora vamos del Hijo. Ahora dice así. En Juan 3:16 nos dice, bueno, yo creo que todos entendemos esta parte, ¿no? Todos, y especialmente los trinitarios, reconocemos que Jesús es el Hijo. Por ejemplo, Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí realmente nosotros sabemos perfectamente que es el Hijo, ¿cierto? Nosotros no negamos que Jesucristo sea el Hijo. Nosotros aceptamos a Jesucristo como el Hijo, como nuestro Salvador, pero sabemos quién es. Conforme a las Escrituras y por medio del Espíritu Santo sabemos quién es Jesús, Dios manifestado en carne. Entonces, sabemos perfectamente todos que Jesucristo es el Hijo, ¿verdad? Por ejemplo, primera de Juan 5:20 nos dice que estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿sí? La palabra nos dice que Jesucristo también es el Hijo. Ahora del Espíritu, vamos a entender quién es el Espíritu. En Juan 14:26 nos dice así: el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre? O sea, Jesucristo, valga la redundancia, se llama Jesús. La Escritura nos dice: el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Entonces, ¿cuál nombre? Jesús, el Espíritu Santo de Jesús, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, si nosotros nos ponemos a escudriñar Mateo 28:19, ¿cuál es el nombre? La pregunta es aquí: Jesucristo mandó a bautizarnos en el nombre, y luego aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, pero esos no son nombres. Ahora el primer mandato es un nombre. O sea, ¿cuál es el nombre de Jesucristo? Los apóstoles no pudieron haber hecho otra cosa que no fuese el mandato. Por ejemplo, Pedro en 2:39 nos dice, en Hechos 2:39 nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es importante saber, por ejemplo, en la Escritura, Mateo 1:21 dice: y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínense usted, de sus pecados. En Hechos 4:12 nos dice la Escritura que se dio un nombre en el cual todo hombre puede ser salvo. La salvación. Wow, la salvación. Y ese nombre es Jesucristo. No nos dice del Padre, el Hijo, el Espíritu. Aquí la Escritura te manda a saber quién es ese nombre, el nombre de Jesús, ¿sí? Este video espero sea edificante para ustedes.
Yo hago una pregunta al Trinitario o a la persona que se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién bautizó de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Espero me la contesten, porque si ustedes se ponen a analizar las escrituras, no hubo nadie que bautizara en esas postulaciones, porque Pedro tenía el Espíritu Santo. Sí, Pedro tenía el Espíritu Santo. Entonces, es importante que usted entienda que no podemos bautizar en el nombre de la Trinidad porque ese no nos trae salvación. El nombre de Jesús nos trae salvación. El nombre de Jesús es todo. Si usted hace una cosa, por ejemplo, en el nombre de Jehová, ¿se hará? No, en el nombre de Jesús. Los discípulos cuando estuvieron aquí en la tierra no dijeron, levántate y anda en el nombre de la Trinidad o en el nombre de Jehová. Dijeron, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Es importante entenderlo, ¿sí? En el momento en el que usted le quita la gloria a Jesús, haciendo otra cosa que no sea en su nombre, créame, está en serios problemas. Es importante que usted conozca al Salvador. Está siendo invalidado el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz. Si usted no reconoce que Jesucristo lo es todo para la palabra, porque en la escritura nos dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra era Dios. En el libro de los Salmos capítulo 33 nos dice, por la palabra del Señor se hicieron todas las cosas. ¿Qué palabra? La palabra de Jesús. Jesús era la palabra, ¿sí? Entonces es importante que usted conozca el verdadero mandato, ¿sí? Todos los bautismos fueron en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para la salvación. Marcos 16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿bautizado en qué? En el nombre de Jesús. Es importante entenderlo. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Hoy hice este video un poquito rápido. Yo sé que es entendible, pero a veces hace falta ampliarnos más sobre el tema. Tengo mucho texto para poder mostrárselos. Hoy se lo he dado un poquito. Pero ojalá entendamos que si no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como todo en nuestra vida, discúlpeme, pero no le puedes dar la gloria a Yahvé o Yahweh. No se lo puedes dar. El único que recibe toda la gloria se llama Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú conoces a Jesucristo, sabes que es Dios manifestado en carne, según 1 Timoteo 3:16. ¿Sí? En la escritura nos habla de un Dios manifestado en carne. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Ahora en la escritura, en el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 7 en adelante nos dice, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, ¿sí? Pero ¿quién creó el mundo? Pues nos dice la escritura, en el principio creó los cielos y la tierra. Es muy bonito escudriñar las palabras del Espíritu Santo a través de la palabra. Pero, en serio, hermano, en serio, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino a salvarnos. Y si yo me bautizo en un nombre que no es para salvación, ¿qué está haciendo? Si no fuese importante, no le hubiera dicho Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu para conocer el reino de Dios. Es importante, mi amigo. Así que no lo hago con un afán de molestar, sino para edificar. Y Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Espero sea edificante este video para ustedes. Amén.